Vamos a reforzar el tema de componentes salariales no consolidables y para tal efecto vamos a introducirnos en materia. Hemos visto que el salario como tal llega a ser esa remuneración total, ya sea cualquiera de sus formas en las cuales se presente, el cual percibe un trabajador como una forma de pago y una manera de retribución a todo ese desgaste físico o mental que realiza a través de su fuerza de trabajo. Ya hemos visto entonces cómo está clasificado el salario conforme a la forma de pago, por medio de pago, ¿no? Recopilando un poco lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no? Hemos visto las clases de salario, hemos visto lo que es el salario mínimo para poder establecer un parámetro, una base fundamental, ¿no? Sobre lo que corresponde al cálculo que vamos a realizar más adelante. Hemos hablado de un salario mínimo vital, hemos hablado de un salario familiar, hemos hablado de un salario básico, que son los factores más importantes dentro de lo que llega a ser el salario. Pero hemos entrado a ver lo que son los componentes salariales no consolidables y para eso entonces vamos a reforzar un poco lo que son nuestros conocimientos respecto a lo que son este tipo de bonos y otros que se presentan en materia laboral, ¿no? Entonces tenemos primero lo que es el bono de producción, ¿no? El bono de producción que recae sobre esa remuneración adicional que se le va a hacer al trabajador por el esfuerzo productivo que realiza, ¿no? Que llega a ser adicional, ¿no? Entonces esto es destinado a poder realizar cierta o alcanzar alguna meta que haya sido propuesta mediante la producción laboral, ¿no? En el momento de alcanzar una meta se puede otorgar este bono de producción y este bono es concretado netamente entre el patrón y los trabajadores. Es un vínculo, es una relación jurídica entre el empleador y el trabajador. Por otro lado, tenemos el bono de transporte, que se lo constituye o que recae sobre un monto de dinero que paga el empleador hacia el trabajador en calidad de subsidio de transporte. Así lo establece el artículo 10 de la Ley General de Trabajo. Entonces, este bono es otorgado o puede ser otorgado cuando el trabajo que se realice tiene una distancia mayor a los 2 kilómetros de la residencia del trabajador, vale decir, si de tu sede principal de trabajo tiene que recorrer el trabajador más de 2 kilómetros de distancia, entonces el empleador está en la obligación de retribuir esta remuneración como un bono de transporte. Incluso nuestra normativa, el artículo 10 nos dice que va a recaer de carácter obligatorio. El bono de antigüedad, ¿no? Estamos viendo de manera principal los bonos más relevantes que se manejan en derecho laboral, ¿no? Y al respecto entonces tenemos el bono de antigüedad, ¿no? Y este es un porcentaje que se otorga como remuneración adicional, ¿no? Donde el trabajador va a percibir en razón a los años de servicio, a los años que haya brindado sus servicios dentro de una empresa, ¿no? Este pago es de carácter obligatorio y tiene una tiene una tabla que establece nuestra propia Ley General del Trabajo para efectos de su base en consideración. Para este efecto, entonces, primero se debe tomar la base de 3 salarios mínimos. Entonces, el bono de antigüedad, primero lo que hacemos es sumar 3 salarios mínimos o en su defecto, ¿no? Multiplicar por 3 el salario mínimo que actualmente está en 2.122 bolivianos conforme al decreto supremo 3889. Tenemos lo que es la tablilla que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? En cuanto a los años, a la cantidad de años, de 2 a 4 es el 5%, de 5 a 7 es el 11%, y bueno, así sucesivamente conforme a lo que vemos en la tabla, ¿no? Más de 25 años se cancela el 50%.
vamos a ver el tema de lo que son las horas extraordinarias, ¿no? Vamos a ver lo que corresponde a las horas extraordinarias o el recargo de horas extraordinarias, que este es un beneficio que se otorga por el trabajo que excede la jornada de trabajo. Entonces, como ven en pantalla, podemos ver primero la fórmula que vamos a llevar, o el algoritmo que vamos a llevar para poder desarrollar este tipo de ejercicio, ¿no? Tenemos que primero se tome en cuenta el salario básico. El salario básico se lo divide entre 30, que corresponde a los 30 días del mes. Eso es en función a que se va a tener, utilicemos el término redondeados, 30 días. Se va a tomar en cuenta 30 días de trabajo por cada mes, y eso lo vamos a dividir entre 8 horas de jornada de trabajo para saber cuánto se gana por hora. Lo multiplicamos por 2, que llega a ser el recargo, y recién multiplicamos por las horas extras. Esa es la fórmula que vamos a manejar. Entonces vamos a plantear esto en un ejemplo, ¿no? Donde vamos a partir que si el trabajador percibe un salario de 8.500 bolivianos y habría acumulado 5 horas extras dentro de el mes. Entonces veamos conforme al ejemplo. Tenemos los 8.500 bolivianos, que es el salario básico. Eso lo dividimos entre 30, los 8.500 entre 30, que son los días del mes que vamos a contabilizar, nos da un resultado de 283,33 bolivianos, ¿no? Para diferenciar es que le hemos puesto ahí, entre paréntesis hemos puesto el inciso A, ¿no? Estos 283, que llegaría a ser lo que gana por día, ¿no? Es lo que gana por jornada de trabajo, vamos a dividir entre 8. ¿No? Entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque estamos dividiendo entre las 8 horas de jornada laboral. Entendamos que la jornada laboral, conforme establece la Ley General del Trabajo, no puede exceder las 8 horas de trabajo, ¿no? Y para efectos de contabilizar las horas extra, tenemos que contar justamente esas 8 horas de jornada laboral. Nos da un total entonces de 35 bolivianos con 42 centavos. Estos 35 bolivianos llega a ser lo que percibimos, o este trabajador percibe por hora, si su salario es de 8.500 bolivianos. Estos 35 bolivianos, como 42 centavos, ¿no? Vamos a multiplicar por el recargo, es decir, vamos a multiplicar por 2, ¿no? Vamos a multiplicar por 2. Siempre esa multiplicación, llegamos a las horas extras, siempre la vamos a multiplicar por 2, que es el recargo que corresponde. Nos da un resultado de 70 bolivianos con 83 centavos. Estos 70 bolivianos es el recargo, por tanto eso recién vamos a multiplicar por las horas extras trabajadas, y en este caso son 5 horas extras que tenemos en el ejemplo. Entonces vamos a tener que el trabajador, si gana 8.500 bolivianos y trabajó 5 horas extras, el trabajador percibe 354,16 centavos por las 5 horas extras trabajadas, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a manejar para poder sacar horas extras, ¿no? De esta manera entonces tenemos nuestro algoritmo ya armado para poder llegar a este resultado. Vámonos a las horas nocturnas entonces. Para efectos de horas nocturnas también tenemos que sacar lo que son lo que percibimos por hora, pero en este caso vamos a determinar que tiene que hacerse la fórmula con 7 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque la jornada nocturna no debe exceder las 7 horas y comienza entre 20 horas a 6 de la mañana, ¿no? Así lo establece el Decreto Supremo número 90, que es un poco precario, que es del año 1944, ¿no? Entonces la fórmula es la misma, prácticamente la misma inicialmente. El salario básico, que se lo divide entre 30 días, y eso lo dividimos entre las 7 horas de jornada de trabajo. Eso vamos a multiplicar por el porcentaje que corresponda conforme a este decreto supremo que les había indicado, y ya sea
partiendo del 25 al 50%, y eso lo vamos a multiplicar por las horas nocturnas. Entonces, recordemos que nuestra Ley General del Trabajo establece que la jornada laboral no puede exceder las 7 horas, comienza de 20 a 6 de la mañana, y nuestro Decreto Supremo número 90 establece que los porcentajes de 25 a 50. Ustedes ya tienen eso en su texto, ya tienen en el avance los 4 aspectos, el porcentaje, vale decir 25%, 30%, 40% y 50%, que corresponde a sacar este tipo de horas nocturnas. Entonces vamos por el ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, y en el ejemplo vamos a hablar de un trabajador de oficina, ¿no? El trabajador de oficina solamente le corresponde el 25% de recargo en cuanto a la jornada nocturna. Entonces tomamos como salario básico igual 8.500 bolivianos, y vamos a tomar también 5 horas nocturnas que haya trabajado o acumulado dentro del mes. Procedemos de la siguiente manera: tomamos el salario básico, los 8.500 bolivianos, eso lo dividimos entre 30, ¿no? Para poder saber cuánto gana por día. Entonces nos da un total de 283 bolivianos con 33 centavos. Este monto, este resultado, los 283, lo dividimos entre 7, ¿no? Entre 7, que corresponde a las jornadas de trabajo. Nos da un monto de 40 bolivianos con 47 centavos, y este es el valor del salario que va a percibir este trabajador por hora. Ahora, a este monto tenemos que sacarle el 25%, ¿no? Entonces multiplicamos por el 25%, nos da 10 bolivianos con 11 centavos. Lo que vamos a hacer ahora, he tomado de referencia, poniendo en un inciso B los 40 bolivianos, ¿no? Entre paréntesis. Entonces los 10 bolivianos que hemos sacado, que es el porcentaje, que es el recargo prácticamente, eso le vamos a aumentar, le vamos a sumar a los 40 bolivianos, ¿no? Esta parte es lo que tenemos que adaptar. Los 10 bolivianos que hemos sacado de recargo, que es el 25% de la hora de jornada trabajada, vale decir el 25% de los 40, como a 47, vamos a incrementar. Entonces 10,11 más los 40,47 nos da un resultado de 50 bolivianos con 58 centavos. Esa es nuestra recarga nocturna. Esa llega a ser nuestra recarga nocturna. Ahora, tomamos esta recarga nocturna, los 50 bolivianos con 58 centavos, y multiplicamos por las horas nocturnas trabajadas. En este caso del ejemplo hemos dicho que son 5 horas nocturnas en el mes. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar los 50,58 por 5, ¿no? Por 5 horas nocturnas. Nos da un resultado de 252,90 centavos. Eso es lo que va a percibir este trabajador en un horario nocturno. Entonces ahora vemos lo que es el cálculo de pago de feriados, y para tal efecto tenemos que entender que los días feriados se pagan con un recargo del 100%, para lo cual vamos a observar que se debe tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, que puede ser que los feriados sean compensados. Los feriados compensados van a tener su recarga del 100%, pero simplemente dentro de la fórmula vamos a incrementar o multiplicar por 2 si no hay recargo de pago de feriados, o es decir, no hay compensación, mejor dicho, vamos a tener que multiplicar por 3. Y entonces vamos con lo que es la fórmula, y a partir de esa fórmula vamos a verificar los demás aspectos del ejemplo. Entonces comenzamos con esto.
La fórmula entonces parte con el feriado. Del feriado vamos a ver cuántos feriados ha trabajado y tenemos que tomar en cuenta el salario básico, dividir entre los 30 días del mes y eso lo vamos a multiplicar de la siguiente manera, ¿no? Primero entonces pues tenemos que saber cuánto gana por día. Para eso el salario básico lo dividimos entre 30, ya tenemos el monto, ¿no? Eso lo vamos a multiplicar por 2 si la compensación cuando existe una compensación, ¿no? Y se paga el doble cuando corresponde por 2, o es decir, cuando hay compensación se paga el doble. Cuando no hay compensación se paga el triple. Entonces vamos a multiplicar por 3, ¿no? Finalmente vamos a sumar los días que se haya trabajado en feriado y ese va a ser el resultado. Vamos entonces al ejemplo, veamos el ejemplo. Tenemos como un salario básico los 8.500 bolivianos, ¿no? Esto como salario básico. Entendiendo que se trabajó 2 días en feriado, vale decir, se trabajaron 2 feriados, uno compensado y con descanso, y el segundo que no fue compensado. Entonces, veamos el ejemplo. Tomamos los 8.500 bolivianos, lo dividimos entre 30 y nos da un total de 283 bolivianos con 33 centavos, que es lo que percibe el trabajador por día. Entonces, vamos con la primera alternativa, entendiendo que hubo compensación de un feriado. Vamos con esa primera alternativa. Tomamos los 283 bolivianos, lo vamos a multiplicar por 2, nos remitimos a la fórmula porque hay una compensación y se paga el doble, hemos dicho. Entonces multiplicamos por 2, nos da un resultado de 566.67. En este caso solamente multiplicamos por 1 porque entendemos que solamente es un día que ha sido compensado. Si fueran de los 2 feriados compensados, podemos multiplicarlo entonces por 2, ¿no? En este caso por 1, que es un feriado no compensado. Tenemos los 566 bolivianos, por supuesto, que es el primer monto que se debe cancelar por el cálculo de pago de feriados. Vamos por el otro lado, tenemos el otro día, el otro feriado trabajado que no ha sido compensado. Hemos puesto en el ejemplo que uno fue compensado y el otro no. Entonces vamos por el que no fue compensado. Hemos dicho que se va a pagar el triple. Por tanto, tomamos los 283 bolivianos, que es el pago del día trabajado, eso lo multiplicamos por 3. Nos da un total de 850 bolivianos, ¿no? De igual manera, al tratarse de un solo feriado, que es el no compensado, lo multiplicamos por 1, que nos da el mismo resultado. Finalmente, entonces, tomamos ambos días feriados, ambos resultados de feriado, ¿no? Asumimos lo que es los 566,67 del feriado que ha sido compensado. Eso sumamos al feriado no compensado, vale decir 850 bolivianos, teniendo un total de 1.414 bolivianos con 67 centavos, que es lo que percibe el trabajador en cuanto al trabajo en los 2 días de feriados. Así lo establece el Decreto Supremo 2750 del 1 de mayo de 2016, ¿no? Sobre lo que es el cálculo de pago de feriados. Ahora entonces el aguinaldo como otro componente salarial no consolidable, entendiendo que el aguinaldo es una remuneración anual y esta remuneración llega a ser complementaria y retribuye adicionalmente a lo que es la fuerza de trabajo después de un año continuo de su prestación, ¿no? Entonces este aguinaldo, si nos remontamos a su base, a su fuente, ha sido establecido, ha sido instituido en Bolivia el 18 de diciembre de 1944. Entonces los aguinaldos recaen como una remuneración anual y están enfocados en lo que es
un mes de sueldo o un mes de salario basados en el promedio de los últimos 3 meses anteriores de pago. Entonces hay que tomar lo que se percibía en los últimos 3 meses, que generalmente es el mismo monto, ¿no? Y sobre esa base hay que tomar en cuenta para su pago, ¿no? Entonces, esto excluye obviamente lo que son subsidios familiares y no reconoce ningún descuento, ningún gravamen, ¿no? Y en caso de prestación laboral que sea inferior al periodo anual, el pago que se va a realizar es fraccionado en duodécimas, ¿no? Y obviamente si existe algún retraso en la fecha indicada para este pago, la sanción va a ser que se cancele el doble. Entonces, si tienes un salario base de 3.000 bolivianos y eso es lo que ganabas en los últimos 3 meses, los 3.000 bolivianos es lo que vas a percibir como aguinaldo. En otras palabras, es un sueldo más que vas a percibir. Ahora, ¿por qué tomamos la base de los últimos 3 meses anteriores? Puede que haya variado tus ingresos de los últimos 3 meses, vale decir que hayas percibido al principio 2.200 bolivianos, el penúltimo mes te hayan aumentado a 2.500 y el último mes hayas percibido 3.000 bolivianos. Estamos hablando que ha variado en 3 cifras, o es decir, en 3 montos diferentes tus salarios. Entonces, si sumamos esos 3 salarios, hablamos de 7.700 bolivianos. Eso lo dividimos entre 3 y nos da un total de 2.566. Entonces, esos 2.500 es lo que vamos a establecer como pago de aguinaldo. Para efecto del cálculo de duodécimas, tomamos en cuenta primero el salario, ¿no? Tomamos el salario que vamos a percibir o que percibimos, eso lo multiplicamos por los días trabajados, ¿no? Por los días que hemos trabajado, y eso lo dividimos entre 30. De esa manera el resultado es lo que corresponde al pago de las duodécimas por aguinaldo. Finalmente, para concluir con este tema, veamos la protección legal del salario. Primero, que el salario es totalmente irrenunciable porque es que constituyen un derecho laboral. Es un derecho que parte del derecho natural y con el derecho subjetivo, por tanto es irrenunciable, ¿no? Entonces queda nula cualquier convención que se haga en contrario. El salario tiene la característica de ser inembargable en un 80%. Ya entendamos que el salario es inembargable en un 80%. Además, que el salario goza de crédito privilegiado en su pago, ¿no? Vale decir que esto tiene relación en cuanto al resto de los demás créditos a los que se haya obligado el empleador. Además, que no es compensable ni susceptible de ningún tipo de deducción o retenciones, ¿no? Las retenciones solo proceden con orden judicial. Entonces, recae bajo esta situación que el salario, en cuanto hablamos de salario, no puede ser sujeto a su retención laboral, ¿no? Cuando se trata de un salario que se percibe, por ningún caso o ningún motivo puede ser sujeto a retención o estar sujeto a alguna deducción. Además, que no es susceptible de rebajas, entendiendo que si bien ya no hay actualmente el despido indirecto, efectivamente tiene que estar sujeto a lo que es que no se puede reducir, no se puede rebajar el salario. Sí se puede incrementar, pero no se lo puede rebajar. Los anticipos salariales no pueden exceder a la quinta parte de la remuneración, y además que no se pueden establecer salarios que sean inferiores al mínimo legal, en este caso a los 2.122 bolivianos. Uno no puede percibir menos de ese monto, y el pago debe ser de manera oportuna, sin retrasos, tiene que ser en los momentos fijados. Entonces, de esta manera es que concluimos lo que es este tema. Vamos a pasar a lo que son las siguientes lecciones para que ya podamos ir concretando esta primera parte y concluir
cerrar este ciclo de enseñanza mediante lo que es el llenado de finiquitos.